none doubt that the Tau Empire will bring unity to all. Fire. Bienvenidos a Warhammer para Prietos. Antes que nada, vamos a tener que contestar la pregunta más importante. Lo sé, me estoy adelantando a las 5 de 5, me vale madres. Pero esta pregunta me llegó y pues la neta sí me pegó así en lo más profundo de mi ser. Pero primero quiero escuchar qué dice Facio de ello. Facio, ¿Chichis A ver. Tau o Chichis Eldar? No, sí me voy a decantar por Eldar. Sí, Tendré que ¿verdad? traicionar al bien supremo. Güey, Pero pero número uno, escamas, güey. Eso es bueno, todo sí, lo que voy a también. decir. Sí. Se siente áspero. Te va a Bien, raspar el pipí. literalmente. Bueno, gente, hola, bienvenidos. Este es un programa muy serio de Warhammer. Sí, Hola, muy hola, ¿cómo serio. están? Espero que tengan pues cualquier día de la semana, porque nos pueden escuchar en cualquier día. Bienvenidos a todos los españoles que nos están escuchando al parecer. Joder, tío, y todo ese tipo de cosas que ustedes dicen, ¿verdad? No lo sé, men. Tengo parte española y ni siquiera me he letrado de qué pedo con esa onda que ellos traen. Pero al parecer son grandes fans de Warhammer. Yo creo que por la barrera del lenguaje, aunque es inglés, o sea, básicamente, pero es mucho más Sí. difícil encontrar una persona que pueda leer cosas de Warhammer y las entienda completamente, que en España, que pues básicamente todas las personas ahí saben inglés, ¿no? Y además es mucho más fácil comprar todo eso de las miniaturas y ese desmadre. Y las novelas, de hecho. Ajá. Aunque qué huevos Hasta están ya traducidas muchas qué huevo por para por pronunciar las editoriales españolas. qué huevo tienen los españoles para pronunciar todo así literalmente como está dicho y les vale pito. O sea, simplemente es así. Así dice. Eso es lo que dice, yo lo voy a pronunciar así. Pero Sí, muy literal. bienvenidos gente, si están escuchando, hoy vamos a hablar de senos azules, senos con X obviamente, porque hoy vamos a hablar de los Tau. Bienvenido Audrey, ahora va a ser tu programa. Entonces, ¿qué chingados son los Tau? Aparte de estos Vamos a, humanoides, pez, etcétera, etcétera. vamos a empezar con este programa muy serio. Ya dirían nuestros haters que somos la Yalitza Aparicio de Warhammer 40.000. Ahí en Evox. A huevo, Roma, Roma, Pero Roma. basado. Y entonces vamos con lo primero. Siempre que hay que empezar con los senos, hay que empezar con la anatomía de estos aliens. Ujú, Entonces, ¿qué son los Tau? Son como unos seres humanoides, vamos a decirlo así, porque son humanoides. Tienen una piel pálida, entre gris y azul, ujú, podemos decirlo así. No tienen vello, son totalmente calvos. Bueno, de hecho, algunos tienen un vello en el ujú, cabello, como si, bueno, si fuera cabello más bien, ujú, pero es muy poco, o sea, se lo trenzan como en colitas o de plano no les sale a los Tau. mm, Em, Tienen un olfato muy desarrollado, son muy fáciles de identificar porque tienen como una, vamos a decirlo así, como una letra I ujú, en la frente que parece otra cosa, que ujú, no vamos a decir aquí. Pero eso es como su nariz, se supone. ujú. Eh, Tienen unos ojos muy... De hecho, se dice que su vista es peor que la de los humanos, por eso tienen menos reflejos y por eso tampoco le meten mucho al combate cuerpo a cuerpo. Eso explica mucho. Ujú, Un olfato mucho más desarrollado que los humanos, y eso vamos a hablar un poquito más adelante cuando hablemos de los etéreos. ujú, Em, Su estatura promedio es como de 1,80, 1,90. Depende de la casta en sí de los Tau, porque ujú, vamos a ver que se dividen en castas. Pero generalmente son del mismo tamaño de un humano, aproximadamente, y son un poco menos fuertes que un humano. ujú, O sea, tienen menos capacidad muscular y menos densidad ósea. ujú. También su edad depende, cuánto pueden vivir y su esperanza de vida depende tanto de lo que desempeñen en su casta Ujú. y pues sí, de los trabajos que desempeñen más que nada. Pues igual a los humanos, ¿no? O sea, Ajá, si eres un chingón te dan las drogas que te hacen vivir mucho tiempo y si no, como pues en el Imperio. ni modo, adiós, te mueres a los 50 años de cáncer. 50 ya le veo mucho, 30. Te cae un bloque de hormigón en una fábrica del Imperio. Ajá. Y te mueres, ahí quedaste. Pero sí, no tienen, según en el lore, pueden dormir nada más 2 horas. Es como que no necesitan dormir tantas como un humano, 8, como Ujú, nosotros. ujú, Ellos nada más duermen 2 en un lapso de 15 horas, que es como su día de ellos, ujú. de su planeta, bueno, de sus planetas más bien.
O sea, pero Y algo muy todo lo que estás diciendo importante, es como si hubieran sido nacidos en otra atmósfera, ¿no? O sea, como en una sí. atmósfera acuática o algo por el estilo, ¿no? Ujú. De hecho, eso es lo que se dice en las teorías de que tienen incluso un aspecto como... Se le dice que son peces, Ujú, pero tiene de hecho un aspecto más parecido a, no sé, por así decirlo, un mamífero, pero acuático. Vamos a decirlo ujú, así, hipopótamos, por ejemplo. ujú, Porque incluso sus patas son como son digitígrados, como la mayoría de los animales mamíferos. Los perros, los hipopótamos. O sea, tienen este tipo como de dedos que están como apoyados, pero no ponen toda la planta del pie. es como el pez que salió por primera vez de la Tierra que Darwin dice, Algo ¿no? así. Ujú, Sí. Y algo muy importante también de su como fisiología es que ellos no tienen ningún potencial psíquico. Ellos no ujú. tienen un reflejo en la disformidad como las demás especies. Luego hablamos de eso. Ajá. Sí, pero la vamos a dejar ahí por lo mientras. Ajá, pero entonces decías algo muy importante antes de que te interrumpiera. ¿De los castas o qué? Ya No se me sé, fue. ibas a decir, y algo Ah, muy no, sí, era importante. era lo del potencial. Ah, ok, ok. Pero sí, entonces vamos a decirlo así. Vamos a empezar con esta historia de los Tau Ujú, desde su inicio, que prácticamente se remonta al milenio 35. ujú, El imperio ya está bien formado, el imperio de la humanidad, para decirlo así. ujú, Y una flota del Mechanicus de exploración va llegando a un sistema que posteriormente se va a conocer como el sistema Tau. ujú, Y llegan a un planeta que se llama Tau, que es el ujú. planeta natal de toda la especie. Y Y encuentran... de hecho Ujú. también se supone que el símbolo que ellos tienen representa su planeta de nacimiento, que es Tau, ¿no? O sea, todo es Tau Sí, para ellos, ¿no? sí, ese es, lo van a ver su símbolo de su imperio, que es como una, no sé, es como un círculo Ujú, chiquito ujú, y va rodeado como de dos, pues vamos a decirlo así, de dos figuras que lo hacen parecer pues un círculo más grande. ujú, No sé cómo describirlo muy bien, pero ahí lo pueden ver. Siempre que pongan Tau les va a salir ese símbolo. ujú, Entonces llegó esta flota del Mechanicus, encontró este planeta y vio que había gente viviendo, bueno, había alienígenas viviendo. Pero pues cuando los intentaron estudiar, esto solo pues vivían en la prehistoria prácticamente. Lo único que habían desarrollado hasta ahora era el fuego y algunas armas rudimentarias, por así decirlo. ujú, El mecánico se queda como, no nos importan estos güeyes por lo mientras, luego vamos a traer aquí una flota, les hacemos exterminatus y colonizamos su planeta, ¿no? ujú. Y entonces el mecánico es como que los abandonó por un poquito y se fueron, pero de repente entró una tormenta de la disformidad que aisló toda esa zona de la galaxia, por así decirlo, por 6000 años. 6000 años después, cuando el imperio volvería a contactar esa zona que ya estaba fuera de la tormenta de la disformidad, los Tau ya eran un imperio galáctico, por así decirlo, un imperio que conquistaba otros planetas, un imperio chiquito, porque si lo comparamos con el imperio de la humanidad, el imperio Tau es una pequeña chingaderilla ahí en una franja de la galaxia. Básicamente Incluso, el mecánico me aprendió el meme de cuidado con quién te burlas en la secundaria, ¿no? sí, Ujú, más o menos. ujú, Y vamos a empezar con esto, ¿no? Primero vino una edad que los Tau le llaman la Mon Tau, ujú, que es más o menos en el milenio 37 en el calendario imperial de la ujú, humanidad. Y esa es como la época oscura de los Tau, ¿no? ujú, Se supone que entre todas las cuatro castas ujú, de la sociedad Tau se peleaban entre ellas. De aquí nacen las cuatro castas, al igual. La casta que vivía cerca de los ríos se volvió la casta del agua. ujú, La casta que vivía en las zonas altas, en montañas, en las cordilleras, se volvió la casta del aire. La casta que vivía en las planicies, más que nada era la casta del fuego, y la casta de la tierra vivía en fortificaciones, hacían muchas fortificaciones y ahí vivían dentro de ellas. Entonces, durante toda esta época estuvieron peleando estas cuatro facciones, estas cuatro castas de los Tau, hasta que llegó una noche en la que ellos conocen como, una leyenda local que ellos conocen como la batalla de Fiotán. ujú. Durante una batalla entre la casta del fuego y la casta de la casta del fuego estaba sitiando una fortaleza de la casta de la tierra y de repente llegó un ser Tau, se veía como un Tau, pero mucho más, un poco más alto, Ujú. y entró con los güeyes de la fortaleza y les dijo que ya no hicieran la guerra con los güeyes que estaban sitiándola, ¿no? Y al mismo tiempo otro de esos Tau, como misteriosos, apareció junto al campamento de los guerreros del fuego y les dijo que ya no atacaran la fortaleza. Y les empezaron a contar sobre esta filosofía que es el bien supremo, ¿no? Ujú, Y esto fue a lo largo de todo el planeta. En todo el planeta se iban apareciendo estos seres Tau
Ujú, que eran medio espirituales, medio misteriosos, que nadie sabía de dónde habían venido, ujú, y estaban empezando a hablar sobre este bien supremo. Entonces, al final de cuentas, lo que hicieron esta casta nueva, que se les pasó a llamar como los eterios, ujú, empezó a dirigir a todas las demás castas y las unificó a todas en lo que conocemos ahora como el Imperio Tau, ¿no? ujú. Las unificó a todas y les creó esta filosofía del bien supremo, que no es una religión, es una filosofía, nada más que tiene, Bueno, entre comillas, es como lo que quería ser el emperador de la humanidad con la verdad imperial, ajá. pero Sí, que oye, no se te salió de te iba a control, por decir, lo menos hasta esto es ahorita. muy parecido como las guerras de reunificación, Sí, pero en vez fue como la misión, o sea, hablando de misionarios, la misión por la reunificación, ¿no? sí, Y acá estaban los padrecitos con su Biblia que decía Das Capital por alguna razón. Y ya estaban, ya estaban diciéndoles acá qué pedo con la lucha de clases y todo eso. Que no, que, por cierto, para todos los que digan de que estos güeyes son como los Tao comunistas, es el meme, obviamente, sí, es el meme. por la igualdad y todo eso. Pero los güeyes tienen clases tan definidas y es tan importante las castas para ellos que literalmente no son comunistas. O sea, de hecho, lo máximo que podríamos llamarlo sería como No sé, es como una aristocracia. aristocracia expansionaria, Ajá, o sea, etcétera, etcétera. Obviamente son los únicos no xenofóbicos, pero vaya que sí son fóbicos a lo que no tenga sí. su ideología. Entonces, sí, o sea, tal vez digan, ah, no manches, ¿cómo no son xenofóbicos si todos aquí somos xenofóbicos en el club de los chicos cool? Es así de, güey, estos güeyes ni siquiera tratan con gente que no tiene la ideología que ellos tienen, o sea. Sí, Ujú, y a partir de esa leyenda que le conocen como, bueno, ya la contamos, se establecieron las cuatro castas formalmente del Imperio Tau, ¿no? Vamos a decir, la primera, los eterios, que son estos seres misteriosos, que tienen el papel en la sociedad Tau de ser los líderes políticos, religiosos, en sí todo. De hecho, los eterios tienen el consejo, el alto consejo de los eterios, es como el órgano gobernante del Imperio Tau, ¿no? ujú, Y de entre ellos hay un eterio supremo, que es como el, vamos a decirlo por, entre comillas, el emperador, ¿no? ujú, Algo equivalente, aunque ujú, no es un emperador. Después de eso está la casta del agua, que no tienen un rango como una casta sobre la otra, no, las cuatro castas se complementan, pero todas están subordinadas bajo la casta de los eterios. ujú, Y algo importante de que estas castas no se pueden mezclar entre castas, es muy parecido a lo de los hindús, ¿no? De que ujú, no se podían casar entre castas y ujú, solo güeyes de la casta del fuego se pueden casar con güeyes de la casta del fuego y tener hijos, o así ujú. con las demás. La No, casta del agua, ujú, bueno, y se supone que cuando estás hablando de los etéreos y todo eso, se supone que estos güeyes sí tienen algún tipo de control psíquico, sí, pero se supone que todo lo están enfocando a su filosofía que es el bien, ¿qué sería? El bien el bien común, supremo, el bien supremo, sí, ajá, o el bien sea, supremo, el greater good, ajá, si lo conocen en the inglés. greater good. Siempre que alguien dice the greater good me acuerdo de la película de Hot Fuzz, pero, pero no, sí, o sea, se supone que esos son como que los poquitos que tienen ese poder y al mismo tiempo que esta es una cultura de expansión. La gente que les permite darles esa expansión, o sea, a sí mismos se vuelven como los seres supremos, ¿no? Sí, o sea, de hecho, hay en el libro ese de Xenology, que ya lo hemos recomendado varias veces, Ujú. hay una disección de un Tau, pero Y es un está Tau de la cortísimo, casta. léanlo, está súper Sí, corto, me parece un sí, son panfleto. como 80 páginas, creo, o sea, y Ah, además nomás casi ni todo la es imagen, sentí. entonces, Ajá. casi todos son imágenes y todo lo demás es texto ahí rellenando los espacios. Ajá. Pero sí, en una parte abren un etéreo, bueno, en la Inquisición, bueno, un güey había secuestrado una eteria del Imperio Tau, Ujú, la diseccionó y vio que todos los Tau en sí tienen un órgano, que es como ujú, un cristal que tienen en la frente, ujú, arribita de la franja esa que tienen en la, como si fuera su nariz. ujú, Pero en las demás castas, en las cuatro castas principales, este órgano está como atrofiado, es pequeño y no sirve para nada. ujú, Pero en los eterios es un órgano muy grande y muy prominente. ujú, Y aparte el órgano contiene como cierto tipo de feromonas ujú, que el inquisidor que está haciendo la investigación dice, no podemos concluir algo, por así decirlo, que nos satisfaga, pero podemos decir que esto es como una forma de control instintivo que tienen ujú, los Tau etéreos sobre los demás Tau. Y ujú, por eso todos los demás Tau de todas las demás castas siguen a los etéreos como sin cuestionarles, porque es incluso, no solo es no solo es la filosofía del bien supremo lo que los obliga a seguirlos, sino también este como mecanismo biológico
las feromonas que los etéreos como que exhalan hacia el exterior. Ujú. Y entonces no hay otra forma, son tal vez el único caso que todos conocemos que vamos a hablar mucho después. En este capítulo es el de Farsight, pero pues eso Ujú. lo dejamos para el rato. Sí, sí, sí. Ujú. Y vamos así con estas castas. La primer casta, vamos a decirlo así, es la casta del agua, que la casta del agua son los administradores, los mercantes, también son los diplomáticos, son los embajadores. Siempre que va una flota Tau, siempre va acompañado por un contingente de la casta del agua para que si encuentran una especie alienígena o otros Tau, pues tengan formas de hacer diplomacia con ellos antes de llegar a la guerra o algo así. Ujú. Luego tenemos a la casta de la tierra, que la casta de la tierra son los científicos, los ingenieros, los arquitectos, los agricultores, son todos los que hacen los trabajos manuales en el imperio, desde Ujú. construir las ciudades, desde construir las máquinas de guerra, desde construir las naves, investigar todo lo que sea en tecnología y ciencia Ujú. y todo eso. Y son de hecho, son un poco más chaparros que el Tau promedio, pero Ah, son sí, más fornidos, sí, por lo mismo de que tienen las tareas manuales. en el mundo Tau parecen como enanos de fantasía, ¿no? Sí, pero con la cara de un Tau Claro. normalito. Y de hecho los demás Tau como que los se burlan así de que hablan así como muy literalmente, o sea, son como si estuvieras hablando, no sé, con una roca prácticamente. Porque Hijo son de su así como madre. de que no, son inexpresivos también así. Ujú. Luego tenemos a la casta del aire, que la casta del aire son Taus que son muy altos, de hecho, Ujú. y son muy esbeltos, muy flacos, porque son los Taus que manejan las naves espaciales. Todas las flotas espaciales, tanto la flota mercante como la flota de protección de los Tau, es Ujú. manejada por la casta del aire. Y Ujú. como ellos viven casi toda su vida en órbita dentro de sus naves, Se pues alargaron. la gravedad ceros los hace que se alarguen y sus Ujú. huesos se hagan menos densos. Ujú. Y finalmente tenemos a la casta del fuego, que la casta del fuego es la casta guerrera, son los soldados, son los pilotos de los mechas, que son muy conocidos, Ujú. eh, son los pilotos de vehículos, los scouts, prácticamente son todos los soldados todo el ejército del Imperio Tau, está Ujú. compuesto totalmente de soldados de la casta del fuego. Y les gusta el naranja y el rojo, o sea, obviamente porque Ujú. son lo del fuego. Por eso la gran mayoría de los armies que ves son obviamente de ese color. Sí, Y no ves como que, o no ves como que una variación, o sea, como que parece una ola de un cierto color. Digo que es más o menos común en este sí, de universo. hecho, de hecho depende mucho también vamos a decirlo así, el Imperio Tau se divide como en septos, así se les dice, septos, que Ujú. son como colonias, ¿no? Son como sus estados del Imperio Tau. Ujú. Entonces, cierto septo prácticamente toda la tecnología Tau es igual, pero cierto septo pone sus armaduras de blanco, otro septo las pone de rojo. Por ejemplo, los Tau más conocidos son los que llevan la armadura como amarillo o naranja, Ujú. más naranja, ¿no? Y ellos son los soldados provenientes del septo de Tau, que es el septo donde está la capital del imperio, ¿no? Que es el septo más importante. Pero, por ejemplo, están los septos por ejemplo, los que estaban bajo el comando de Farsight llevaban la armadura roja, había otro septo que la lleva blanca, y así, por eso pueden ver variaciones en los ejércitos Tau de color, pero no es más que nada, es como una forma de identificarse, como lo hacen no sé, las legiones de los marines espaciales Oye, oye, o los mundos de los Eldar. y algo que ya no chequé, pero el Aumba sigue siendo su líder actual. Eh, Se supone que sí, pero lo Porque asesinaron. me dijiste que esto no es Sí. una religión para nada, pero siempre recuerdo el Aumba acá con con Sí. su, o De sea, hecho, vamos a explicarles quién es Aumba. ujú. Y Aumba fue el Etéreo Supremo como más conocido de toda la historia del Imperio Tau. O sea, Ujú. querido por los millones de ciudadanos del Imperio Tau. Eh, Comandante, bueno, no comandante, pero líder, pues sí fue el que lideró la segunda y tercera esfera de expansión, que son como cuando se expande el Imperio Tau. Ujú. Pero el chiste es que fue Ujú. asesinado por el Imperio, mandó un asesino a Culexus, Ujú. del templo Culexus, a asesinarlo y mataron a Aumba en una Ujú. batalla contra el Imperio. Ujú. Pero el concilio de los Eterios ocultó todo esto a la población Tau, entonces solo el concilio sabe que Aumba en realidad murió, Ujú. que fue asesinado, y le presentan a la gente le presentan a Aumba como si fuera un holograma, ¿no? Pero le siguen diciendo, no, pues está vivo, pero nada más está hablando por holograma porque ya no sale, ¿no? Ya no sale Ajá. de su templo, de donde está. Y Y para que se entonces lo es como esta imaginen los que mentira. están escuchando el podcast, básicamente es el Papa, o Sí, sea, parece o, un papa. o un cardenal, o sea, parece como un cardenal o el Papa, y es así de,
Jesus, ¿estás seguro esto de no? Del ateísmo mandatorio. Sí. Va en su sillita flotando y va a traer a sus drones ahí. Güey, Y los parece, Tau. parece un inquisidor, no, ya ni siquiera un inquisidor, parece un líder religioso del imperio, es como que, Sí. digo, no tiene acá sus esclavos cargando acá su silla, Sí, de pero no hecho, manches, se parece mucho a los clérigos estos de la iglesia del imperio de la humanidad, de la eclesiarquía, sí, que van que son ahí en como, sus pues sillas y literalmente todo parecen eso, sacerdotes católicos o cardenales. sí, Entonces, pero sí, entonces todo el gobierno del Imperio Tau reside en este concilio, que fue liderado por Aumba, y que sigue siendo liderado por Aumba, entre comillas, vamos a decirlo ujú, así. Em, y son estas cuatro castas que trabajan juntas, cada una en su propia tarea para mantener el Imperio Tau a flote. Pero lo que pasa con el Imperio Tau, como ya lo dijo Kench, es que ellos no son xenofóbicos, por así decirlo. ujú, Según la filosofía del bien supremo, se permite que todas las especies xenos que sus creencias sean compatibles con el bien supremo, pero aparte estén dispuestas como a unirse al imperio, son aceptadas. ujú. Entonces los Tau siempre que encuentran una nueva especie alienígena para ellos, lo primero que hacen es mandar emisarios de la casta del agua, ¿no? Lo Para cual ver si pueden... absolutamente ninguna raza registrada que todavía siga viva en el imperio hace, o sea... Ujú. Estamos hablando de que, por ejemplo, los orcos pirata hacen tratos, ¿no? Pero ellos Sí. mismos van, ni siquiera no hay emisarios ni nada por el estilo, ¿no? Sí, de hecho los Tau son así como que, o sea, ellos saben que no todas las especies pueden unirse Ujú, obviamente los humanos, algunos humanos, los orcos son el mejor ejemplo, ellos nunca se van a unir al bien común, aunque tú les traigas, emisarios y les prometas cosas, ellos ujú, nunca lo van a hacer. Y ujú, de hecho muchas de las especies clientes o especies aliadas del ujú. Imperio Tau, ni les importa el bien supremo, nada más están ahí por los beneficios que pueden obtener de ser aliados del Imperio. O Güey, sea, la pero tienen un plan tecnología, dental que no te imaginas. ¿sí? Y según eso, vamos con la primera especie, que yo creo que es la primera especie como aliada más reconocible del Imperio Tau, Ujú, que son los Krut. ujú, Son muy conocidos ya en el trasfondo. Los Krut son estas como humanoides también, pero tienen un cierto como aspecto de ave. ujú, Sí, de hecho parecen aves, o sea, tienen un pico alargado, tienen plumas, pero lo que pasa con ellos es que el Imperio Tau los encontró en su primera esfera de expansión, que fue como su primer conquista del Imperio Tau. ujú, Y los Krut estaban siendo en una guerra contra unos orcos, ¿no? Contra los orcos de un imperio cercano. Y los orcos ya habían conquistado incluso su planeta natal o su planeta capital de los Krut. ujú, Y los Tau se aliaron con los Krut, hicieron esta guerra contra los orcos y liberaron todos los planetas que les pertenecían a los Krut. Y los Krut felizmente se unieron al imperio Tau, ¿no? ujú, Pero ya sabemos por todos los beneficios. Los Krut son una especie que es medio primitiva, no tienen una tecnología tan alta. ujú, Viven como de hecho viven en familias, ujú, como en clanes que todos recurren a un padre como genético. ujú, Y los Krut, lo más importante de la cultura Krut es que sus creencias residen en que siempre se deben de alimentar de la carne de los muertos que maten en el campo de batalla. Es una ujú, forma ritualística de canibalismo, ¿no? Bueno, no ujú, de canibalismo, pues de comerse a los enemigos, ya sean de su propia especie o de la otra especie. ujú. Pero ¿por qué? Porque los Krut tienen una capacidad física que les permite romper todo el material genético de la especie que están consumiendo Ujú, y a partir de eso, ese código genético que les sirva lo pueden unir al suyo propio ujú, y pueden crear nuevas formas de vida Krut ujú. que les van a servir para pues mejorar su especie. Son Muy parecido a los... lo que hacen los tiránidos, Ah, exacto. pero, Ujú. Te iba a decir, pero a una escala más chiquita. son los Uber buitres, ¿no? O sea, y no Sí, me estoy refiriendo a los güeyes que estoquean morras. No, o sea, estos güeyes literalmente lo van o sea, al mismo tiempo que los Tao están buscando como el bien supremo y todo esto, ellos están buscando como que la mejor forma que podrían tener, ¿no? Pero por suerte, esta raza como que es muy pequeña y no ha podido experimentar con cosas más peligrosas, ¿no? sí. Y de hecho tenían unas naves muy grandes que se llamaban esferas Krut, Ujú, que sí tenían cierta tecnología, pero era como que nada más lo usaban para viajar en el espacio, de ujú, planeta en planeta, pero toda su demás tecnología era medio primitiva, por así decirlo. Pero incluso sus cañones, su rifle más como estándar que ellos usan es un arma que
pues es muy poderosa y de hecho puede incluso hasta perforar la armadura de Astartes. Ujú, O sea, no por nada tampoco el Imperio Tau los tomó como la primera especie. ujú, Y fueron la primera especie, bueno, de las primeras porque creo que hubo una antes, ujú, pero se unieron al Imperio y le dieron como papel al Imperio Tau de ser como auxiliares, ujú, tanto a las tropas Tau, ujú, pero también son mercenarios, o sea, los Krut son mercenarios tanto para los Tau ujú, como para otras especies. Siempre que otra especie esté dispuesta a pagarles una buena regalía, ujú. ellos van a pelear a su lado. Ya Diga, sean orcs, se ha visto Krut peleando junto a orcos, Krut peleando con soldados humanos renegados, con fuerzas del caos, con muchas cosas. sí, o digamos que no sé, quieres un asesinato, pero no quieres que sepa que fue el imperio, pues un asesino, un güey libre. O sea, no quieres Sí, llamar al asesinorium ni nada por el estilo, porque pues, todo eso se guarda en récords y cosas por el estilo. Pues puedes llamar a estos adorables cosas extrañas. sí, de hecho son súper salvajes en el campo de batalla, o sea, Ujú, lo que vamos a ver mucho es que los Tau obviamente no combaten ni cuerpo a cuerpo, eso ya todos lo ujú, saben, ujú. pero los Krut compensan ese papel. Los Krut sí son los que se meten a cuerpo, porque ellos sí tienen una tradición guerrera de cuerpo a cuerpo, ¿no? No, y yo creo que vamos a tener una sección nada más de sus tácticas, porque sí, obviamente es el meme de que pinches cobardes, ¿por qué no pelean melee? Pero siento que es lo Sí. más listo, o sea. Sí, bueno, es que, o sea, también es como mucho del drama de Warhammer 40.000 de que, o sea, en un mundo lleno de guerra, incluso el combate cuerpo a cuerpo es algo factible. Incluso las naves hacen combate cuerpo a cuerpo cuando se chocan entre ellas, No, pues el pero los famoso Tau sí son meme, como... el famoso meme, güey, del comisario, o si, yo no me acuerdo si era un comisario o un capitán, así de, acércame que le quiero pegar con Sí, con mi con mi espada. espada. Ajá. Y de hecho, los Tau son como los únicos que tienen el sentido común de, güey, o sea, tenemos las armas más poderosas de la galaxia, Ujú, pues vamos a usarlas para lo que son, ¿no? Para combatir cuerpo a cuerpo y que nuestros soldados no se arriesguen tanto. No es como ujú, el imperio de, ven un titán enemigo del caos, por ejemplo, ujú. y le llaman a todos los guardias imperiales, carguen sus bayonetas y carguen contra el titán. No, escuché Pero, clink, 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 clink. y de repente el titán el titán se cae y explota. Sí, oye. Eso vamos a dejar. Dices, nomás Pero me sí, funcionó. los Krut son esta especie más reconocible de las especies aliadas. De hecho, hay ciertos Krut que se han comido como especies a las que no se debieron de haber comido porque son especies muy salvajes. Entonces, cuando mutaron Ujú, para juntar este ADN de esa especie que consumieron, se volvieron bestias salvajes, había unos que se llaman los Krut Warhounds, que son ujú. como perros Krut, que de hecho son como unos perros de guerra, A pero la tienen la verga. jeta como de un Krut. Ajá. Hay otros que son como unos, no me recuerdo muy bien el nombre, no me sé todos los nombres, obviamente, pero Ujú, son como unos tipos de gorila que ujú. tienen la cara de un Krut, Oye. y los utilizan como, pues, como un mini tanque, los Krut. Y hay Ujú, otros que incluso hay como un mini tiranosaurio Rex que tiene ujú. la cabeza así de un Krut, y también lo utilizan mucho para combatir, pues, contratanques y cosas Se así. tomaron demasiado en serio el meme de Return to Tradition Sí, y literalmente dijeron, yo soy un pinche dinosaurio. vamos a crear nuestras propias armas a partir de nuestros hijos. Sí, exacto. Sí, o sea, sí, o sea, para que se den la idea, o sea, son sus hijos, no son como los critters que simplemente comen mucho y luego se hacen un huevito y Ah, un ya clásico. luego salen. No, 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 o sea, estamos hablando de, o sea, Sí. dije critters o gremlins, creo que dije critters, pero bueno. Critters. No, sí, Bueno, los critters gremlins. no se tragaban todo. Sí, sí, Y los ponían critters los se huevitos. tragaban todo y ponían los huevitos, pero como los gremlins que se comían un chingo y luego se hacían un huevito y ya era como que su siguiente forma. Se supone, o sea, se supone que ya esto es con los hijos. Es como que la selección artificial más chingona que puedas Sí, imaginarte. y luego les pasa factura, porque ahí está una historia de que se comen a un Space Marine. Ujú, O sea, vi un Space Marine moribundo, llegan un buen de Cruz ujú, y le cortan el cuello, ujú, ya lo matan, lo matan, le quitan la armadura, se lo empiezan a comer, pero como trae el propio ADN de los Space Marines, lo adaptan a su ujú, y como que les llega y aparte era un Ultramarine el que se ujú. comieron, Puta entonces les llega madre. como este pinche problema genético que era por comerse la glándula progenoide de los Space Marines, que Ujú, trae toda la información genética de la Legión. ujú, Entonces prácticamente empiezan a tener recuerdos de los Space Marines, los Ultramarines y tanto así que agarran una nave, ujú, van hacia Ultramar, que es la capital del Imperio de los Ultramarines. ujú.
a Macrash, ahí se aterrizan y piden como disculpas por haberse comido eso, porque es como el código de honor de los Ultramarines. Los Ultramarines pues nada más los ven así como, ¿qué pedo? Y ya los ejecutan ahí. Así de, bueno, estamos muy agradecidos. Los vamos a matar, por cierto. Sí, o sea, y bueno, y además era una violación obviamente al capítulo, ¿no? Imagínate que un alien se coma a uno de tus soldados más gloriosos O sea, de la humanidad. O sea, peor, o sea, ya de por sí eres alien. Strike número uno, o sea, strike número uno y fuera. Pero aparte, aparte te Deshonras a comiste. unas tartes comiéndotelo. Sí, o sea, no chingues, es como que, es Sí, no. como que, o sea, linda historia, güey, y la vamos a guardar para el futuro, pero definitivamente no te mereces tanto. Oye, Sí, entonces, sí. a ver, ¿de qué vamos a continuar? Bueno, la siguiente raza que es como de Mm, las más conocidas es los Bespid. ujú, Que los Bespid no hay mucho que decir, solo son una raza que es como insectoide. ujú, Cuando los Tauros se encontraron no se podían comunicar con ellos porque pues son literalmente insectos, tienen una mente enjambre y ujú, los Tau no encontraron un idioma con el cual hablar con ellos. Y de hecho los Bespid no reconocían ni siquiera a los Tau como una especie avanzada, nada más ujú, los veían como otros animales ahí. ujú, Hasta que dieron como una forma les llaman cascos de comunión, ujú, y se los dieron a los líderes de los Bespid y se los ponían en la cabeza y con eso ya podrían como comunicarse con los Tau, ¿no? Con ujú, la casta del agua. Entonces a partir de ahí hicieron los Bespid reconocieron la supremacía, así dicen, reconocieron la supremacía del bien supremo y se unieron también felizmente al Imperio Tau. ujú, Pero muchos dicen que obviamente esos cascos de comunión que les regalaron a los Bespids son cascos como de control mental, ¿no? ujú, Porque no todos los Bespids pueden tener un casco de esos, o sea, solo se los dan a los líderes Bespid ujú. para que manejen a los demás Bespid en tareas de ayuda con el Imperio Tau. Inclusive, no, o sea, suena culerísimo que les hayan hecho eso, pero me imagino que los Tau simplemente lo ven como, bueno, así lo hacemos nosotros, o sea, ¿cuál es el problema, no? ¿Sí? Así como un humano no tendría ningún problema en indoctrinar a otra persona sobre el emperador y su palabra y su verdad y todo eso, sí, pues sí, es la manera en que se hacen las cosas, ¿no? O sea, pues Sí. ellos viven a través del control mental, entonces no se les haría nada Sí, radical. no es como la primera vez que lo hubieran hecho, ¿no? Es- Eterios. Exacto. Sí, luego, después de los Bespid están los Demiurgos, Ujú. que es un nombre para los que ya conocen cosas esotéricas, es un nombre muy curioso. Como, ah, caray. Pero los Demiurgos son solo una raza que es son unos pequeños seres, son enanos, básicamente son enanos. De hecho, Eh, no te lo había dicho, pero son minitanos, güey. sí, se parecen mucho, de hecho. Ujú, Tienen un aspecto ahí medio raro. ujú, No son enanos tal cual como los enanos, los Squats, por ejemplo, que eran los enanos que estaban en Warhammer 40.000. ujú, Pero son como un equivalente para revivir a los squats, porque ujú, también son artesanos. De hecho, tienen una flota muy chingona. ujú, En el promo que le hicimos para el programa de hoy, la nave que salía al final disparando un rayo era una nave de los Demiurgos. ujú, Y eso es como que todo su apoyo al bien supremo. Apoyan más que nada dando armas o apoyan con sus naves a, ujú, la, a las flotas del Imperio Tau. ujú, Y finalmente otros son los Nikazar, que son unos aliens que son psíquicos. Los Tarelianos, que son como unos mercenarios también, que usa el Imperio Tau, que son como reptilianos y con cuatro patas. ujú, Pero los más importantes son los Gebesa. Los Gebesa es el término Tau en su idioma para decir humano, ¿no? ujú, Los Gebesa son los humanos que se fueron del Imperio de la Humanidad y se unieron al Imperio Tau, por así ujú, decirlo. O no siempre del Imperio de la Humanidad, quizá era una colonia ahí rebelde y llegaron a hablar con los Tau y aceptaron el bien supremo. ujú, Entonces el Imperio Tau los utiliza como auxiliares ujú. para sus ejércitos. ¿Qué vamos a Literalmente, decir? Los utiliza como carne de cañón, porque para o eso sea, son las demás especies. literalmente que Besa significa ayudante humano. Sí, O sea, que ya ni es como camarada humano. No, no, no. Eres sí. literalmente el ayudante. Es como, ah, chale. Y lo que hacen mucho los Tau con ellos es que, o sea, hay una zona que se llama el Golfo de Damocles, que es como la frontera entre el Imperio de la Humanidad y el Imperio Tau. Ujú, Y hay muchas colonias humanas cerca de ahí, ¿no? Entonces los Tau empiezan a mandar emisarios a esas colonias. Y como son colonias olvidadas por el Imperio, son colonias que la verdad no les importa mucho al Imperio de la Humanidad.
pues están medio abandonadas, ¿no? Entonces cuando llegan los Tau y les ofrecen, no, pues les vamos a dar toda esta tecnología, ya no van a vivir bajo el dominio de darle un diezmo al imperio de la humanidad, Ujú. sus hijos no van a ir a morir en una guerra sin sentido al otro lado de la galaxia. Todo eso, Ujú. pues muchos humanos y muchas colonias y muchos gobernadores planetarios dicen, no, pues vamos a unirnos al imperio Tau. Ujú. Y se unen, pero a la larga pues les cuesta peor, porque si el imperio de la humanidad se da cuenta de que te uniste a una raza Xenos en vez de y, rebelándote contra el imperio de la humanidad, creo que te va a ir peor que si fueras un traidor del caos, no sé. Sí, porque de hecho iba a mencionar que los Tau podrían ser lo más cercano que tenemos a Lawful Neutral, o sea, si estamos hablando en Sí. términos de De D&D, malos y o sea, buenos. ajá, o sea, de malos y buenos y todo eso y cómo tenerlo. Por los que juegan juegos de mesa, pinches nerds como nosotros, pero la cosa es de que eh, hay veces donde sí se podría hacer como Lawful Evil, o sea, no al grado del imperio, pero como ellos lo ven, están sus castas y hasta abajo están las otras razas y entonces simplemente, bueno, dieron su vida, se sacrificaron, saludos, 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 pero lo hacen muy a propósito eso de estar sacrificando otras razas antes que alguna de Sí, sus castas porque altas o algo por el estilo. Pero esa jerarquía no lo ven como algo malo, es lo más natural del mundo para ellos. Entonces no es necesariamente malo, pues. O sea, no es con malicia, así de... sí, no Ah, es con jaja". malicia. Ajá. Pues al final ellos son los que inventaron el bien supremo y ellos tienen como en sí el derecho de hacer lo que quieran con el bien supremo, ¿no? Y Ujú, aparte se ve mucho con estas colonias que se unen al imperio Tau ujú, de auxiliares, que los Tau empiezan a poblar estas colonias donde ellos viven y pues sí, no vamos a mandar algunos Tau a que vivan ahí para que pues vivan con ustedes, ¿no? Pero a la larga los Tau empiezan a mandar más y más y más inmigrantes Tau a esos planetas que eran originalmente humanos y a la larga del tiempo los Tau, la población Tau empieza a eclipsar a la población humana. Entonces ya dentro de unas cuantas generaciones ese planeta que originalmente era humano ya no es un planeta humano, ya es un planeta Tau casi completamente. ujú, De hecho, hasta hay rumores de que esterilizaban a los humanos ujú, en ciertos planetas para que no ujú, se... Porque los humanos de hecho son de las especies más fértiles de la galaxia, ujú. Pues a junto a huevo. los orcos y a huevo. Pues sí. Y pues también hacían lo mismo, pues de esterilizarlos, ir como cambiando la población lentamente con los Tau. ¿Dónde he Ujú. escuchado esto? The Great Replacement. Más o menos. O sea, y sí, o sea, es que esa es la cosa, o sea, sí lo ven como estamos haciendo el bien, pero ya, o sea, y sí, o sea, podríamos decir que Ujú. el tope son fanáticos, pero la población general, Tao, es como lo más común que te puedes imaginar, Sí, es un día con día, no hay nada sorprendente, no son tan variables, o sea, no es una especie tan variable como los humanos, que bueno, claro, los humanos tienen libertad, bueno, más bien libre albedrío, hasta bueno, cierto hasta eso, grado. hasta cierto Sí, punto. o sea, o sea, tienen al menos libertad de pensamiento, vamos a dejarlo ahí ya ni de expresión, ¿no? O sea, como que un día un humano puede decir, bueno, ¿y si el emperador es un hijo de la chingada? O sea, al menos lo puede pensar. Siento que un Tao nunca cuestionaría su Sí, ideología. Nunca. O sea, ni siquiera... Los Tau nunca cuestionan los eterios, eso lo ponen muy a menudo en las novelas. O sea, es como ya instintivamente, cuando un etéreo les diga algo, ellos lo van a hacer. No hay forma como ni aunque ellos quisieran conscientemente de pelear contra ese plan, no, lo van a hacer instintivamente. Muy parecido a los orcos, pero los orcos sí es algo mucho más instintivo que los Tau. Sí, o sea, sí, o sea, es algo súper primitivo y nadie les está diciendo qué hacer excepto su ADN. Pero la cosa de los Tao que me sorprende es de que, pues sí, o sea, obviamente tienen toda esta misión y se supone que ellos quieren conquistar todo, o sea, ya ni Sí, siquiera la ese galaxia. es su plan, Sí, conquistar toda la galaxia, o por lo menos la galaxia para llevar el bien supremo, pero ya se dan cuenta de que son como, no sé, es como un perro tratando de morder la pata de un tigre, ujú. que es el imperio o Aunque las demás facciones. Aunque si estamos hablando de senos, probablemente tienen las sociedades más prósperas que nos podemos Sí, imaginar. O sea, eso sí. esto es básicamente, ¿qué tal si los humanos hubieran seguido un camino que no es este camino
con el emperador, ¿no? Qué tal si hubieran seguido como un camino aparte? Entonces, ¿qué nos imaginamos? No, pues las tácticas de guerra, ¿no? Las tácticas de guerra más comunes así ahorita es bombardear de lejos, matar a una persona con un dron, matar a una persona con un rifle de alto alcance, etcétera, etcétera. No, o sea, muy rara vez es como, así entonces saltas con un jetpack y lo apuñalas en la cara. O sea, no, obviamente no, ¿no? Sobre todo porque no es la táctica, no es la táctica más eficiente. Y yo creo que en eso se Más puede eficiente. resumir el Imperio Tau. Eficiencia, o sea, se supone que todo lo que hacen es eficiente, todo lo que hacen, Sí, pocas personas se perdieron, eso es bueno, aunque sean de sus perritos que tienen llamados ayudantes, pero todo eso lo hacen con el propósito de que toda esta campaña que tienen sea lo más eficiente posible. ¿No? Inclusive tienen sus campos de stealth, tienen, o sea, toda la sí. tecnología que pues para muchos dirían, no, eso no es combate honorable o algo por el estilo, y es así de, sí, pero Pero pues a ellos les sirve, exactamente, o sea, a pero fin de cuentas, eso es sí, o lo que sea, importa, mientras ¿no? otras razas utilizan Sí, la teletransportación para meterse de lleno a la pelea, ellos lo utilizan para alejarse y tener otro tiro. Entonces, y por cierto, cabe mencionar, son excelentes tiradores, o sea, sí. estamos hablando de casi un nivel, casi un nivel Astartes de lo de los buenos tiradores que son. Obviamente todo esto es con ayuda de sus, pues de su tecnología, Drones sí, y o sea, de de toda su su tecnología. tecnología, porque los güeyes ven todo pinche borroso, o sea, o sea, entonces Ajá. no es muy bueno. Y por lo mismo vamos a hablar un poquito de su tecnología y de sus armas. Ujú, Quizá lo que más resalta cuando ves a los Tau, lo primero que te va a resaltar son sus trajes de batalla o sus mechas, por así decirlo, ujú, entre comillas. Tienen este aspecto muy, no solo en tanto en los mechas, que es como muy de anime, ujú, sino también en su sociedad, que es como, tiene mucha influencia como japonesa, ujú, incluso tibetana, una ujú, mezcla entre culturas asiáticas de su ujú, sociedad, pero lo más importante son estos mechas, los trajes de batalla, o, o battle suits, como le dicen en inglés, ¿no? ujú, Y tienen bastantes, tienen desde trajes que son especializados para sigilo o para ujú, operaciones encubiertas, como es ujú, el XB-15, el XB-22, que son casi del tamaño de un Tau, son los trajes más chiquitos. Eh, por ejemplo, el XB-25, que es muy reconocible porque parece un huevo. Bueno, la parte superior parece un huevo, más que nada. ujú, Desde trajes más grandes, como el traje más conocido, que es el traje XB8, que es el traje Crisis, o ujú, el Crisis, ujú, que es el más común, que mide casi 3 metros. Va un Tau así como acurrucado en el pecho, así los van conduciendo. Muy ujú. parecido a lo que conducirías un caballero imperial del Imperio de la Humanidad, Ah, se cuenta, pero, ajá. pero es un traje más chico, entonces es más fácil de maniobrar. Y los XB8 son como el perfecto equilibrio entre armamento, entre velocidad, entre blindaje, y es el más común. Y solo los más reconocidos dentro de la casta del fuego pueden conducir uno de estos trajes. O sea, la mayoría de los soldados de la casta del fuego van con su armadura, claro, su armadura, Ujú, que pues es una armadura buena, de hecho hasta cierto punto resiste, pero obviamente contra, por ejemplo, un Volter de unas Tartes va a explotar al instante, ¿no? ujú, Pero, pero sirve para lo que le sirve. ujú, Luego el XB-88, que es el Broadside, que es como una versión pesada de armamento. O sea, tiene armas más pesadas, pero es más lento. ujú, El XB-9 Hazard, que es como una versión a corta distancia. El 104 Riptide, que ya mide como 6 metros, que es ujú, como el más poderoso porque tiene un núcleo Nova, que lo pueden utilizar los pilotos para potenciar el traje todavía más. ujú, El XB-107, el 104, el 109, que son muy parecidos todos esos tres. ujú, El XB-128, que es el super pesado, tiene lanzamisiles, tiene cañones de rieles. Es uno muy parecido es uno muy conocido porque tiene así como en las sombreras dos, pues, lanzamisiles, por así decirlo. ujú, Y tiene un cañón de riel gigante sobre el hombro. ujú, Y el más grande, que es el XB-139 Taunar, ujú, que ya casi casi está entre los 9 y 10 metros. ujú, Y ese está especializado en defensa estática y hasta cierto punto lucha contra titanes de ujú, otras facciones ujú, o contra mechas medio grandes. ujú, Porque sí, o sea, el mecha más grande de los Tau
es este y mide 9 metros. Y eso es, vamos a decirlo, el caballero imperial es como el titán más chico del imperio. Entonces, para que se den una idea. O sea, no tienen tampoco titanes tan grandes como lo tendrían otras facciones, pero les sirve porque pues, están armados hasta los dientes esos trajes. Tienen un cañón súper gigante en la espalda, tienen lanzamisiles. O sea, muchos los usan para pelear contra las biotitanes de los tiránidos, por ejemplo. Y recordemos también que esta es una especie que no se dedica al 100% a la guerra. Sí, Y lo cual es como, "¿What?". En el mundo de Warhammer es así de, wey, War está en el título, ¿qué pedo contigo? Pero entonces tienen como que esta división y al mismo tiempo es como, no es tanto como el show de llegar y, este mi pinche titán está bien chingón, les va a partir la madre, sino más bien, ¿cómo podemos hacer esta guerra la más limpia, la más eficiente y que termine más rápido? ¿No? sí. No lo pudimos hacer a través de la diplomacia, ok, vamos a dispararles a 5 kilómetros de distancia. Y antes de que lleguen los enemigos ya van a estar la mitad muertos, entonces ya va a ser mucho más fácil lidiar con ellos. Y así es más o menos las tácticas de los Tau, siempre es de largo alcance, la supremacía de fuego, también tienen ciertos vehículos como el Piraña, que es como un speeder en el que van dos Tau, así sentaditos, Ujú, el Devilfish, el Hammerhead, el Sky Ray, ujú, que son tanques, de ujú, hecho son gravitanques, les dicen así porque son tanques como que se suspenden gravitatoriamente sobre el suelo, ujú, que se ven muy épicos, la verdad. ujú, Tienen un diseño muy único. ujú, Y de hecho otras aeronaves como la Manta, la Barracuda, ujú, tienen siempre este nombre así como de peces o de pescados y de vida marina. ujú, sí, exacto. Y Sí. también lo que utilizan mucho son estos drones chiquitos que los van a ver mucho. Siempre que los Tau, los guerreros del fuego van ahí, van a acompañar estos drones Ujú, que pueden traer rifles, pueden traer, dar apoyo. Muchas veces van anclados otros vehículos más grandes. Incluso los snipers Tau. ujú, Los francotiradores Tau son como muy diferentes a un francotirador estándar, ujú, porque el Tau que está manejando, en sí lo que traen los snipers son los drones, son dos drones que traen unos snipers. ujú, Y el piloto de estos drones está como en una computadora que pone en el suelo, ujú, que le protege también, ujú, y va conduciendo a los dos drones. Y los dos drones llevan estos rifles de pulso, que es ujú, como el arma más reconocida de los Tau, que es este rifle largo ujú, que casi todos los soldados Tau traen, ujú, que es un arma de plasma. No es ujú, como las armas de plasma del Imperio, ujú, que es muy difícil de manejarlas porque pueden explotar en cualquier momento y matar al usuario. ujú, Pero los rifles de pulso de los Tau son todo lo contrario, son totalmente estables, no se les traba ni nada y no hay peligro de que se muera el Tau que lo esté usando. ujú, Y son tan poderosos que, pues, incluso en algunos relatos que ya compartí en el canal de Telegram, ujú, se habla así de francotiradores Tau que matan Space Marines dándoles un balazo en el visor del casco. ujú, Y así pues, han matado Space Marines e incluso un francotirador Tau bien entrenado. O sea, es muy ujú, fácil que estas armas incluso destruyan la armadura de un Space Marine, porque son armas de plasma, a final exacto. de cuentas. Ujú, ujú. No, y o sea, todo eso podría, o sea, todo eso lo como que la gente podría decir, nah, no mames, entonces, ¿por qué no han conquistado o simplemente por qué no la han ganado? No solamente el Imperio tendría manera de contrarrestar a estos güeyes, o sea, si se ponen vergas, y ese es el problema. En el momento que alguien les ponga atención directa, así como, me quiero chingar a todos los Tau, probablemente lo haga. O sea, esa es Sí, la cosa, son demasiado pequeños, son, o sea, o sea, al final del día un enfrentamiento bien, uno contra uno no podrían, o sea, cualquiera de otras especies les puede partir la madre, pero el problema es de que son tan pequeños de que pues nadie les está poniendo atención bien. sí, de hecho, con eso iba a los eventos como más Ujú, importantes, porque en esos momentos en que los Tau se han expandido tanto que se han dado cuenta de que no son la única especie en la galaxia, es como donde les llega el putazo así de, no, pues esta galaxia va a ser mucho más difícil de conquistar de lo que creíamos, ujú, porque de hecho son tres, hasta ahorita llevan 5 esferas de expansión, que son ujú, como sus expediciones para expandir el imperio. ujú, En la primera y la segunda les fue bien, fueron cuando contactaron con los Krut. En la segunda igual, llegaron hasta el Golfo de Damocles. Pero en la tercera es cuando pasa esta guerra contra el Imperio. Que ujú, digamos, llegan hasta el Golfo de Damocles, que es como la frontera natural entre el Imperio y el Imperio Tau, que es como una serie de estrellas y de ujú, nebulosas. Y llegan hasta ahí y dicen, no, pues vamos a intentar llegar a los mundos que están del otro lado, que son la mayoría humanos, porque ya conocen a los humanos. Y ellos pensaban que no, pues los humanos son una civilización que está como dispersa, ¿no? O sea, sí hay muchos humanos en toda la galaxia, pero cada uno es su propio planeta, ¿no?
Y de repente empiezan a colonizar un buen de planetas humanos y el Imperio como que dice, oye, ¿qué está pasando acá? Se están como revelando muchos planetas de acá. Ujú. Y de repente, no, pues declara una cruzada para conquistar todo eso. Ujú. Y entonces de repente el Imperio Tau se da cuenta de que el imperio de la humanidad no es un simple imperio, es el imperio más grande de la galaxia, o sea, es casi toda la galaxia, Ujú. si hablamos de en magnitud. Ujú. Y la cruzada, o sea, mandan no sé cuántos regimientos de la Guardia Imperial, mandan un chingo de flotas. De hecho, va la mayoría, casi toda la totalidad del capítulo de los Templarios Negros, de los Astartes, van a la batalla de la cruzada de Damocles. Ujú. Y al principio los Tau empezaron, no, pues vamos a hacer la guerra convencional que nosotros sabemos hacer, ¿no? Pues decían, no, pues derribándoles las naves, pero el imperio, ya sabemos cómo funciona el imperio de la humanidad. El imperio de la humanidad te va a vencer mandando más soldados de las balas que tú tengas. Entonces, los Tau podían derribar miles de navíos del imperio de la humanidad, pero a la larga siempre iban llegando más refuerzos, porque Ujú. pues el imperio de la humanidad es un monstruo inagotable, casi casi. Y que le gusta hacer show Y aparte, o sea, porque sí. entiende cuál es el poder de repente ver 3 naves imperiales y es como, a la verga, como que sí Sí, te cagas tantito. hasta Y... los Tau escuchaban historias así como de el imperio tiene titanes, o sea, que son madres de casi 40 metros de alto Ujú. que eclipsan el sol y Ujú. tienen armas de que pueden destruir una ciudad entera, ¿no? Y Ujú. los Tau se quedan, no mames, eso es como mitos, son leyendas, ¿no? Y ya de repente nada más iban cayendo los titanes al planeta para apoyar a las fuerzas imperiales y bro. Así Y de, al uff. principio, y al principio los Zol hicieron una buena guerra, o sea, sí les lograron hacer muchas bajas al imperio con su guerra de guerrillas y su guerra de largo alcance, pero a la larga, pues los recursos del imperio de la humanidad pues, son inagotables, entonces fueron empujando a los Tau cada vez más hacia su lado del Golfo de Damocles, y ya estaban, el imperio de la humanidad ya estaba preparando todas las ofensivas para penetrar en los mundos del núcleo del imperio Tau, cuando, cuando el imperio Tau dice, no, pues vamos a mandar a la casta del agua que haga paz con ellos. Y el imperio acepta, de hecho aceptó la paz. Y tú dices, ¿por qué el imperio de la humanidad acepta la paz con unos senos, no? Pero es porque en ese momento había un problema más grande, que fue justo cuando ya estaban en la ofensiva del Golfo de Damocles, la flota enjambre Behemoth, que fue la primera flota enjambre de la historia de tiranidos que encontró el imperio, llegó a devastar Ultramar. Entonces el imperio tuvo que reunir todas las tropas que tenía ahí peleando contra los Tau y desviarlas a pelear contra los tiránidos, ¿no? En la primera guerra tiránida. Y pues y aceptaron la paz con los Tau. Y a la larga pues está esa paz que ya no ha durado porque ya se acabó en las narrativas nuevas, pero está pero a partir de ahí los Tau volvieron a aprovecharse, o sea, como que no aprendieron del error y seguían colonizando estos mundos al otro lado del Golfo de Damocles. Ajá. Y de hecho en la cuarta esfera de expansión, no, en la tercera, fue cuando pelearon otras dos guerras de supervivencia. O sea, es la primera vez que el Imperio Tau peleó guerras por su supervivencia, ¿no? No eran guerras por expandirse, sino guerras por sobrevivir. Se daban cuenta de que la galaxia no era un patio de juegos para que ellos la conquistaran toda, ¿no? Pero se enfrentaron a las fuerzas del Wag orco de un imperio Wag, de los orcos que estaba por ahí, y aparte se enfrentaron a una flota enjambre de los Tinaídos, que era una flota enjambre pequeña, o sea, por así decirlo, era una flota enjambre que había salido de la flota enjambre de Behemoth, Pequeña en que se palabras de llamaba, tiranidos. Ajá. sí, flota enjambre Gorgon, y una flota enjambre Gorgon casi amenazó toda la existencia del Imperio Tau, para que se den una idea, Uf. una flota pequeña. Y la flota pequeña llegó así, devastó un buen de mundos imperiales de los Tau. Y solo fue con la ayuda de unos guardias, de una flota del Imperio de la Humanidad, que ellos ya estaban listos para ir a combatir contra los Tau ahí en el Golfo de Damocles, y habían hecho un salto espacial, pero se habían quedado en la disformidad atrapados como 300 años, ¿no? Porque ya sabemos que la disformidad también el tiempo trabaja de maneras misteriosas. Entonces se quedaron atrapados en la disformidad por 300 años, y cuando salieron ya de la disformidad, iban así, no, ya listos para atacar a los Tau, y se dan cuenta de que los Tau, no, ya hicimos la paz con ustedes hace 300 años, la guerra de Damocles ya acabó, y los del Imperio de la Humanidad se quedan como, ¿qué pedo, no? Pero ya estaba llegando la flota enjambre, entonces los del Imperio de la Humanidad, la Guardia Imperial, bajó sobre el planeta y ayudó a los Tau a pelear contra la flota enjambre, y la flota enjambre no se pudo adaptar a dos combates totalmente distintos del Imperio Tau y del Imperio de la Humanidad, y lograron vencer. Ya al poco tiempo la Guardia Imperial se fue del planeta, dijo, no, aquí no pasó nada, esto no, solo se queda entre nosotros dos, entre el Imperio Tau y esta Sí, porque fue un pequeña momento flota. wholesome con otra raza, Sí. entonces como que, ¿what?
Sí, o sea, y obviamente no le vamos a decir esto a la Inquisición, porque si no nos ejecutan a todos, ¿no? Por Exacto. aliarnos con Xenos. Ajá. Y de ahí a partir de la tercera empieza a tomar el control una comandante que se llama Shadowsun, Ujú, que es una comandante que un poquito vamos a hablar, un poquito más tarde hablaremos. ujú, Pero aquí pasa lo más importante que es de los Tau. Y ujú. vamos con los personajes, que son los personajes como importantes. Perfecto. Ok. Farsight. Ujú. Farsight es quizá el Tau más reconocido en toda la historia de Warhammer 40.000. Por una Porque, imagen, por una sola imagen es reconocido. Chistau. ¿Qué son? No es cierto, los quiero. y Farsight Ajá. fue un comandante de Ujú, la Casta del Fuego, obviamente, que creció, pues, venía de una familia bien, fue entrenado por el comandante Puretide, que sirvió en la segunda esfera de expansión y en la tercera, contra las fuerzas humanas de la Cruzada de Damocles. ujú, Pero Farsight fue un general que fue ascendiendo poco a poco. Fue un experto en combatir a los orcos, tanto que Farsight se convirtió en uno de los pocos expertos en el Imperio Tau que reconocía el idioma orco y sabía de todas las tácticas de los orcos. Les logró ganar una guerra, la guerra contra los orcos de Alsanta ujú, y contra su caudillo que se llama Grog Iron Thief. ujú. Y de hecho mató al orco en combate cuerpo a cuerpo. O sea, estamos hablando de un Tau que, que sobrepasa a todos los demás Taus, porque es un Tau que sí combate cuerpo a cuerpo, como lo Ujú. es Farsight. Con una espada y Eh, escudo, literalmente. y para vencer a un orco, imagínense, un caudillo orco, o sea, no es cualquier güey, Ajá, exacto. tampoco. Pero sí, lo mandaron en esta expedición que se llama la Expedición Farsight, que era como reconquistar esos mundos al otro lado del Golfo de Damocles, que habían Ujú, perdido contra los humanos unos años antes. Y durante esta guerra se encontraron los orcos, que ya mencioné, los vencieron, pero llegaron a un planeta que se llamaba Artas Moloch. ujú, Ya desde el nombre vamos sabiendo que va a salir todo mal, ¿no? ujú, sí. Cuando llegan a este planeta Artas Moloch, están peleando contra los orcos en ese planeta. Y empiezan a pelear en un templo que de una especie que ellos no reconocían, los Tau no reconocían para nada. Ujú, Un templo muy esotérico. Aparte, ahí Farsight encuentra una espada, que es la espada que siempre va a traer desde hoy en día, ujú, que todos la conocen. Y empiezan a pelear contra los orcos sobre el templo y se empieza a derramar sangre tanto Tau como de los orcos, ¿no? Porque se están matando. Y de ujú, repente el núcleo del templo empieza como a vibrar y se abre un portal, o sea, se abre un portal de la disformidad dentro ujú, del templo. Y entonces empiezan a salir demonios, pero de Sens, demonios de Korn, y los Tau se quedan así como, o sea, ¿qué pedo, no? O sea, estos aliens nunca nos los hemos encontrado porque ellos pensaban que eran otra especie de senos. ujú, Y empiezan a masacrar tanto a los Tau como a los orcos que están ahí. Tanto así que matan a los dos etéreos que acompañaban a Farsight en la expedición. Entonces todo el comando de la expedición se queda bajo Farsight porque ya los etéreos están muertos porque los asesinaron los demonios. Y lo que hace este Farsight es casi al poco tiempo de que explota el portal, él se queda inconsciente. De hecho, ve dentro del portal y según dice que ve como trillones de sus muertes, o sea, trillones de posibilidades de su muerte. Se queda tan traumado que se regresa a su nave y de ahí manda un contraataque contra los demonios, ujú, aprovechando que los orcos estaban ahí peleando contra ellos felizmente así de, ujú, pues más putazos, ¿no? ujú, Y pelean contra los demonios, logran descubrir que los demonios están como hablando en una lengua que incluso a los Tau les duele al solo escucharla. ujú, Y bestias aladas, que son grandes demonios de Korn, obviamente. Bueno, así se le dice en el relato. ujú, Y van gritando sangre por el dios de la sangre. Y de ahí este Farsight empieza a hacer una táctica como de destruir a los demonios desde largo alcance, como lo hacen siempre los Tau. Pero aparte, siempre que haya un herido dentro del templo, no dejar que el herido sangre sobre el templo, porque estaba dando cuenta que la sangre de los cadáveres era lo que estaba impulsando que el portal se abriera. Porque de hecho era un portal de demonios de Korn. ujú, Y lo que hace empieza a también manda equipos de lanzallamas a que como que sequen toda la sangre que está en la construcción, mientras otros Trau le hacen espacio para defendiendo a los de los demonios. ujú, Y al poco tiempo pues ya logran cerrar el portal, pero ahí se queda totalmente traumado Farsight. ujú, O sea, se queda tanto el misterio así de por qué Farsight se salió. O sea, qué descubrió en Arthas Moloch cuando vio el portal, aparte de esas trillones de posibilidades. ujú, Pero también se enojó porque los eterios nunca le habían revelado nunca a nadie de la especie Tau ujú, de estas entidades. Se dieron cuenta de que no solo los tiranios eran un problema, no solo los ujú, orcos eran un problema, la humanidad era un problema, ujú, sino que había algo todavía más poderoso y más
más terrible viviendo dentro de la disformidad. Oye, un momento como en la herejía de Horus, literalmente. Ujú. Así de, ¿por qué Muy no me parecido. dijiste? Como cuando Garbiel Lorken se encuentra ahí Ujú. en 6319, el incidente en Pues, Montañas Susurrantes. Lean el primer libro de la herejía para que entiendan esa parte. no, y por cierto, no colecciono los muñecos de Warhammer, no más que nada por dinero y tiempo, pero vaya que, o sea, y no sé, o sea, no sé que obviamente no me compraría Tau porque no es mi especie favorita, pero vaya que el modelo de Commander Farsight está bonito, ¿eh? Sí, está muy bueno, está muy épico. Yo traen Ajá. su traje, Farsight siempre va arriba de su traje, Ujú, XB7 con su escudo y con su espada que encontró ahí en ese planeta. ujú, Y a partir de ahí Farsight se decide, con todos los Tau que sobrevivieron, decide formar sus propias colonias fuera del Imperio Tau, ujú, sin el dominio ahora de los Eterios. Porque cuando se murieron los Eterios prácticamente se dio cuenta de que, pues, o sea, todos los Tau están como subordinados a lo que digan los Eterios, ¿no? Como que se le quitó ese control mental porque pues ya no había Eterios en la flota, porque todos habían sido masacrados por los demonios. Y fundó sus propios enclaves, que le dicen enclaves Farsight, que es como una facción disidente del Imperio Tau. ujú, De hecho, el Imperio Tau ha mandado como expediciones a que destruyan al Farsight. Y cuando Farsight fue un gran héroe para todo el Imperio Tau, pero ujú, cuando se dieron cuenta de que Farsight se había como independizado, ujú. decidieron borrar de toda la historia del Imperio Tau su nombre y sus hazañas y todo eso. No que no muy bien común, hijos de la chingada. Y desde ahí Farsight es un muy buen personaje, la verdad. O sea, es un Ujú, Tau que, no sé, me recuerda mucho. Es que Farsight es literalmente la narca. O sea, es ujú, el güey que solo su voluntad va dirigida a su propio pueblo, a su propia ujú, tribu, que es esos pequeños Tau que encontró. ujú, Y es tan. Incluso hay una vez que pelean contra los tiránidos y toda la casta de la tierra que estaba junto a este Farsight se ofreció a sacrificarse por el bien común de toda la comunidad y de todo el planeta. ujú, Así, inyectándose un virus mortal para los tiránidos y dejando que los tiránidos se los comieran. ujú, Mientras Farsight evacuaba a toda la gente del planeta y todo eso. ujú, Y sí es uno de los personajes que más nos da de hecho ya hay varias novelas de él, ujú, las pueden encontrar ahí. Son de Phil Kelly, creo se llama el güey que las escribió. Pero sí, ahí sería toda la historia de Farsight. ujú. Hasta ahorita sigue vivo. Unos dicen que se murió, pero hay otros rumores de que ahí sigue vivo. Entre el Imperio Tau y liderando fuerzas. Obviamente sigue vivo. Sí. Sigue liderando a los enclaves Farsight. Ya tiene como más relaciones con el Y Imperio si no, Tau. qué mal cierre de la historia, la verdad. Sí. Porque Ujú. matarlo así fuera de cámara, bueno, fuera de cámaras, vamos a decirlo así, Ajá, sí, sería como muy estúpido de su parte, ¿no? sí. Pero sí, o sea, de ahí ha habido otros personajes Tau que son también muy buenos como él. Ujú, No quizá tan memorables. La comandante Shadowson, que es mujer, ujú, bueno, es una mujer Tau, que fue de hecho, fue compañera de Farsight cuando estudiaban en la escuela de oficiales. Y después de la desaparición de Farsight, ella se convirtió como en la comandante suprema, ¿no? De los ejércitos Tau. ujú, Y lideró la batalla, lideró la tercera esfera de expansión. ujú. Luego en la segunda batalla de la Bahía Mugulat contra el Imperio, que es donde mataron a Umba, que era ese líder etéreo, que ya hablamos. Otro personaje también medio conocido es Aunshi, que es un etéreo que no le gusta ser etéreo prácticamente, es un Ah, caray. etéreo que siempre va con los guerreros del fuego. Ajá. Incluso el güey pelea junto a los guerreros del fuego y está ahí con su lanza gigante peleando él, güey, o sea, es uno de esos casos medio también este Ujú, únicos del Imperio Tau, que es ujú, Aunshi, ujú, que lo pueden encontrar que es un Tau y su imagen así como más reconocible está así como sentado casi meditando sobre una piedra con su lanza y ujú. así un orco atrás ahí muerto así. Bueno, casi Literal, lo voy a empalar con la lanza. literal el monje guerrero, ¿no? Sí, muy Ujú. parecido, muy hecha de esa inspiración. Ok. Otro es el comandante Purtide, que fue el maestro de Farsight, de Shadowson, incluso del comandante que sale en Dawn of War, en el juego de RTS. Ujú. También Purtide fue su como maestro. Pero de ahí creo que tendríamos que acabar con lo de la cuarta y la quinta esfera de expansión, que es donde vemos lo del dios del bien supremo, Ajá. que es como lo más raro que hasta ahorita del Imperio Tau. Ujú, La cuarta esfera fue un intento
probar un nuevo motor para viajar más allá de la luz Ujú, por los Tau. Porque los Tau no viajan como el Imperio o como las demás facciones, no viajan a través de la disformidad. ujú, Los Tau lo que hacen es que utilizan un motor en sus naves que hace una buena analogía, es como si metieras tú una pelota llena de aire dentro de una alberca ujú, y la sueltas, ¿no? Y al ser expedida por el agua, la pelota se avienta todavía más por el aire. Entonces ujú, lo que hacen las naves Tau es como que se meten un poquito en la disformidad, pero como son totalmente ajenos a la disformidad los Tau, como que la disformidad los rechaza, ¿no? ujú, Pero al rechazarlos, la nave se impulsa todavía más. Entonces es como una mezcla entre, no entran totalmente a la disformidad, ujú, pero la disformidad les da este impulso para que sus naves puedan como viajar más rápido. ujú, Y esos son sus motores. Durante esta cuarta y quinta esfera, bueno, la cuarta más que nada, intentaron probar un nuevo motor, pero lo que pasó es que entraron a la disformidad totalmente, ujú, y como los Tau no tienen campos Hellar como el Imperio, y de hecho no conocen, o sea, quizá el único que conoce del caos abiertamente es Farsight, ujú. o sea, todos los demás ven a la disformidad nomás como una dimensión alterna, no la ven Exacto. como con demonios ni nada de eso. Ujú, Y además no tienen una presencia en la disformidad los Tau, o sea, no, aunque quieran, los demonios ni siquiera se atraen por las almas de los Tau. ujú, Pero pues cuando ya estaban dentro de la disformidad, sí los atacaron las naves. ujú, Y de repente ahí se apareció. Lo hablan como si fuera un dios, como esos dioses hinduistas, ujú. con varias manos. Pero cada mano era una especie diferente de las que Exacto. formaban el Imperio Tau. Ya sea Ajá. un humano, un Krut, un Ujú, Bespid. Pero en sí, perdón, no había ujú, naves, no había manos de los Tau. O sea, nada más era como un dios proyectado por las demás especies, más que nada. Porque los exacto. Tau no tienen como un reflejo. Entonces, según lo que pasó es que el dios los ayudó, desvaneció a todos los demonios y ayudó a la flota a salir Ujú, de, de la disformidad. ujú, Pero la flota salió del otro lado de la galaxia, salió casi cerca dentro del centro de la galaxia, o sea, bien alejados del Imperio Tau. ujú, Y ahí fundaron como le llaman, aquí tenía el nombre, le llaman el Startide Nexus, que fundaron como un cierto grupo de planetitas por ahí, de ujú, los Tau. Y todos los Tau quedaron súper traumatizados por el evento, ¿no? De ver un dios ahí prácticamente del bien común ayudar a la flota a salir de la disformidad. No Y lo tengas que hicieron miedo. fue, No tengas miedo con sus cientos de no brazos. tengas miedo, y sus cientos de ojos. Ajá. Sí, y tuvo esta cosa de que hicieron un genocidio con todas las especies que iban con ellos, o sea, mataron a todos los Krut, a todos los Vespid, a todos los humanos que iban con ellos, porque lo mismo pensaron de que en realidad quien estaba dando poder a este dios eran las especies que iban con ellos, no los Tau en sí, sino las especies que iban con ellos y creían en el bien común. Entonces hasta ahí es como en la cuarta esfera hicieron un genocidio total de todas las especies que iban con ellos, o los esterilizaron o de plano los mandaron de carne de cañón. Y eso es casi en el milenio, final del milenio 41, Ujú, cuando se abre la gran fisura en toda la galaxia, ujú, después de la caída de Cadia. Y pues, o sea, quedaron ahí unos cuantos Tau en el medio de la galaxia. De un lado tienen a todas las flotas enjambre que están entrando a la galaxia de nuevo, de otro lado tienen un imperio orco, abajo tienen a los demonios del caos y a la guardia de la muerte, ujú, a la legión traidora de la guardia de la muerte que está haciendo incursiones, luego tienen al imperio, o sea, están rodeados de todos lados, ¿no? ujú. Y la quinta esfera es la que lidera ahorita Shadow Zone, Oye, la bueno, comandante Shadow Zone, para como a- abrir otra vez el contacto con esa cuarta esfera. antes de Ujú. que de que vayas a eso, se supone que en War of Secrets, que fue el octava edición, se supone que ahí Sí, estaban revelando lo de este dios y se supone que las especies psíquicas dentro de los Tau fueron lo que crearon ese dios. sí. Pero por alguna razón, todos los fans quieren a huevo que sea Malal. Y es así de... Ah, sí, "Au". sí, he visto. Ajá, es He así visto de... teorías. O sea, sí. O sea, porque Sí, es como no un sé, anti... estaría medio raro. Es como un antidios y cosas por Sí, el estilo. Pero ¿por qué Malal elegiría a los Tau como sus emisarios? O sea, eso es lo que se me hace... Sobre todo, o sí. sea, los más amorosos, bueno, pues, bajo muchas comillas, ¿verdad? Pero, o sea, los que más aceptan otras razas, aceptan humanos, es como que, ok, Y es entonces, que también hay un problema ahí con Phil Kelly, que es el que escribió esas novelas. Y bueno, de hecho, él ha escrito muchos códex de ujú, los ejércitos. Él ha escrito el códex de los Tau y el códex de los enclaves Farsight.
Él fue el que se llevó esta idea, ¿no? De Phil, del dios del bien supremo. Pero Phil Kelly tampoco es de los mejores escritores allá fuera de Warhammer 40.000. Ujú, O sea, por lo menos no es como Matt Ward o sí es Goto, que ujú, sí no es, o sea, mejor que escriban en un pinche periódico ujú, pitero de ahí de Estados Unidos a que escriban Warhammer. ujú, Pero lo que pasa con Phil Kelly es que como que sí he tenido muchas como problemas a la hora de escribir ese dios, porque, o sea, para empezar hay varios puntos frágiles, ¿no? Con ese dios. O sea, primeramente, los Tau no tienen un reflejo en la disformidad, no podrían crear un dios. ujú, Y aunque la teoría es cierta, aunque la teoría esa de que los demás especies psíquicas que viajaban con ellos fueron los que crearon el dios, tampoco da porque para crear un dios en la disformidad son miles de años o por lo menos exacto. billones de fieles que creen Ujú. ese dios. O O sea, sea, por ejemplo, los Zelda se tardaron. Ujú. simplemente cuánto tiempo se tardó Slanesh, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, a eso se iba. Por ejemplo, los Eldars eran millones, millones, billones prácticamente, Ujú, y por miles de años se tardaron miles de años en crear Slanesh ujú, inconscientemente. ujú, El imperio de la humanidad, aunque son trillones de humanos, ujú, en 10.000 años se creó lo que sería como el emperador dentro de la disformidad, ¿no? Así ujú, como entidad. Pero los Tau, o sea, los Tau, aunque quisieran, aunque tuvieran un reflejo en la disformidad, ujú, se tardarían miles de años porque son un imperio muy joven. ujú, Y aparte tiene una población muy pequeña, o sea, no son como los humanos de que son trillones que todo el tiempo están rezando al dios emperador y le dan alimento a esa entidad, ¿no? ujú, No son como los millones de cultistas del caos que le dan poder a los dioses del caos o cualquier ser vivo de la galaxia, ujú, nada más por existir. ujú. Pero los Tau no tienen como un sentido y además unos hasta dicen que podría ser incluso un plan como de ciertos dioses como de Sinch Jejeje. por Ajá. tomar control de los Tau, o sea, Sí, Si hay, men. si hay algún dios del caos que pueda tener un plan parecido, pues es Sinch, ¿no? El dios Exacto. de la intriga. Ujú, Y sí, o sea, hay muchos como puntos frágiles con esa teoría bueno, con esa cosa ese concepto del dios del bien común o ujú. del bien supremo. Pero pues ahí está, o sea, ya depende de cada quien. O sea, por ejemplo, a mí me gusta más o menos el concepto, pero no, se me hace también muy raro. O sea, me gustó cómo los Tau pelearon contra él porque, o sea, son un imperio secular, son un imperio ateo. Y pues dijeron, no mames, estamos creando prácticamente un dios, hay que intentar destruirlo matando a las demás razas que están con nosotros, ¿no? Ujú. Pero es como que medio, Mira, le falta ese mira, concepto, ¿no? solamente voy a ¿O tú qué decir crees? esto. Si Sinch logró engañar a ¿Eh? Magnus, si Sinch logró engañar a Magnus, Así. bien fácil va a poder engañar a los, a los Tau. O sea, Sí, solamente que no digo, engañe a o esos sea, güeyes. si de las personas más inteligentes y sabias del universo cayó, pues oye, también pueden caer otros. Sí. Ya Y terminé de simpiar. pues, ¿eh? Ya terminé de simpiar. Ah, ya, ya. Ujú. Es que se te oyó medio trabado. Ah, ok, perdón, perdón. Ujú. Bueno, Y pues entonces, creo que eso sería todo con los Tau. sí, así Como es. todo lo relevante. Así es, así es. Un poquito de que algo que quería hablar. Especulaciones. ¿Tú crees que esta raza crezca? ¿Tú crees que se quede en medio? ¿O literalmente crees que, nadie le pone atención por mucho tiempo? Ah, son el villano principal de esta expansión. Yo creo que, no sé, ahorita con la nueva edición, como está muy enfocada en Necrones y en el Imperio, Ujú, no creo que les den mucho protagonismo. O ujú, sea, sí les han dado protagonismo en esta como narrativa después de la caída de Cadia. ujú, O sea, más que nada esto de la quinta esfera de expansión, que es como recuperar esos mundos que se quedaron como aislados ahí de todo el Imperio Grande. ujú, Y tal vez el regreso de Farsight, así, porque Farsight ya otra vez está como eh, aliándose con la comandante Shadowson para proteger los mundos del enclave. Pero yo los veo como que en esta edición les van a dar mucho impacto. Quizá unas dos novelas o un relato, o le sacan un códex y ahí les expanden un poco más el lore. Pero no, tampoco vería como que Games Workshop los vaya a hacer la especie maligna. ujú. Lo que sí me enojaría es que de repente no, pues ¿qué creen? Que el Imperio Tau dejó de existir, él se lo comió una flota enjambre. Eso sí estaría como muy meme. Eh, o sea, sí. Yo digo que sí van a tener un futuro. Si se van por un mal futuro, probablemente harían cosas como...
Los Tau termina siendo que sí tienen una gran presencia en la disformidad y que creen ya hay demonios o seres del Warp Tau, ¿no? Y mira los que chingón se ven estos estilo demonios en mechas. Ahí es donde la cagarían completamente. Pero si pueden Sí. obtener algún pacto grande con otra raza o algo por el estilo y crecer de cierta manera, tal vez los Eldar, no lo creo, eh, lograran superar su Los Eldar están igual de jodidos. no, y además como que esa supremacía racial que tienen los Eldar está como que más Sí. cabrón. Si crees que que los humanos son xenófobos, Supremacistas. no tienes idea de cuántos. O sea, los Eldar literalmente ven como monitos a los humanos. O sea, a pesar de que viajan en el Ajá. espacio, en ese pinche chango qué. Es como que eso no Sí. es nada, ¿no? O sea, entonces no, o sea, nada que ver. Entonces yo creo que algo así podrían planear, o tal vez agarrar todos desprevenidos y que vayan tomando poder de poco en poco. Pero por el momento, mira, les están dando modelos, les están dando atención, pues ¿qué más quieren, no? Sí, ya le están sacando novelas, no había muchas novelas de los Tau. O sea, ahorita Phil Kelly, eso sí, o sea, no es un mal escritor tampoco. O sea, Ujú, las novelas de Farsight que las escribió son muy buenas, la verdad. ujú, Sí tienen algunos detalles. Y ya le están dando, le están ampliando más el concepto, más allá de solo los códex de lore. ujú, Porque vamos a decir, en los códex, muchos no saben porque no juegan el juego de mesa. Pero mucho de lore también viene en los códex, que son los como el códex donde vienen las reglas de tu ejército. ujú, Entonces no todo viene en novelas como tal. O ujú, sea, muchas de esas fuentes que se utilizan para las wikis y esas cosas vienen de los propios códex, porque ahí también, o sea, sí te explican las reglas, pero también te van explicando ciertas partes del lore ujú, y lo expanden también ahí. ujú. Pero sí, yo creo que se viene algo bueno para ellos, no sé, no en poco tiempo, pero es que también su escala es muy chiquita, ¿no? Es como si aventaras, como diría, aventaras en una pelea de tigres, todas las demás facciones son un tigre y Ujú. avientas un chihuahua allá que pelee con ellos. Entonces está medio Ah, raro. haz de cuenta. Pero bueno, entonces esto fue más que nada todo lo más importante que hay de los Tau. Entonces pasamos ya a la de 5 de 5. Sí, va. Va que va. Entonces nos preguntan, la primera nos pregunta Fernando Seff y dice, en el corto de Astartes, Ah, caray. ¿contra qué pelean los Marines? ¿Y qué capítulo de Marines son pues los que están representados? Ah, pues es un fan chapter, ¿no? O Sí, o sea, sea, sí, fue ujú, un fan chapter que se llama Los Retributors, que ujú, son como los reclamadores, por así decirlo. ajá, Lo que dijo el creador de la serie es que proceden de los puños imperiales, o sea, traen la semilla genética de Rogal Dorn ujú, y como que los ah, utiliza mucho nada más para recuperar cosas, o sea. ujú, Por eso tienen su símbolo es como ese puño agarrando una calavera, que es el puño ujú, de los puños imperiales, pero agarrando una calavera. ujú, Por eso su armadura también es como muy X, ¿no? O sea, es gris, sí, o sea, totalmente gris, porque a ellos no les importa mucho o sea, tampoco son un capítulo que lo veas peleando en todas las guerras, es un capítulo que está especializado como ujú. en traer artefactos y cosas así. No, y cuando se refiere a qué están peleando, pues al principio humanos solamente, luego algún Sí, tipo de senos psíquico extraño que no... hasta cierta parte son como constructos, ¿no? Son como robots, o sea, Ajá, o sea, parecen como inteligencia artificial súper avanzada o algo por el estilo. Y por ahí siento que va la esfera que al final los traga. Siento que es tal vez ujú. alguna inteligencia artificial suelta bueno, obviamente son gemelos y los encontraron y es como una inteligencia artificial que se escondió en el warp o algo por el... No sé, es algo muy extraño. Obviamente De hecho, algo tiene que ver el gigante, hay algo obviamente, ¿no? muy característico de esas esferas, es que, de hecho, en el lore había una especie de senos que eran como unas esferas, igualitas a las del corto. Oh. Era una especie de senos que eran unas esferas que tenían un poder psíquico. Ujú, No recuerdo muy bien, o sea, las intenté buscar antes de estar aquí, ujú, pero no recuerdo el nombre y no las pude encontrar. ujú. Pero me acuerdo haberlas leído por ahí. Son muy Y son nicho, muy ¿no? parecidas, o sea, son casi igualitas, son una esfera prácticamente psíquica, Ujú, muy parecida a las que salen en el corto de Astartes. ujú, Y muchos ahí en la comunidad también tienen esa teoría, ¿no? De que eran esos mismos senos. ujú, Pero pues el creador ha dicho como, no, pues es como mi propio, es como fan-made, o sea, es como mi propio, no es canon tal vez, pero ujú. y eso es lo que yo creo. Sí, exacto, sí, Ujú. exacto, o sea, aunque Astarte se ve precioso esa chulada, no es canon, entonces bien podría ser todo de la imaginación de este güey, y al parecer tiene todo un pinche lore en su mente bien cabrón que va a sacar Sí, en la un verdad. futuro,
Digo, todos los capítulos que andaba sacando peleando con Eldar al final es como, ay, güey, ¿y eso de dónde salió? Pero Sí, se ve con o sea, madres. tiene muy chidas ideas y pues denle, que denle todo ese güey, cabrones. Denle apoyo. Si tienen dinero, apóyenlo en su Patreon, ¿no? Sí, definitivamente. O algo Ujú, ahí. Bueno, la segunda pregunta ujú. nos las hace Edward Christopher Quispe, también en Facebook, dice: ¿hay cultos Gene Stealer en otras razas que no sean los humanos? Gene Stealer Cults. Y Ajá. sí, los Gene Stealer cults. Ujú, Pues yo nada más tengo idea de que había en los Eldar, de que había habido un mundo astronave de los Eldar, ujú, que le habían infiltrado ¿cómo se llaman? Los tiránidos, y ujú, habían mandado un culto Gene Stealer y se había reproducido dentro del mundo astronave y había destruido el mundo astronave. ujú, Y hasta algo muy bizarro de que habían como que juntado a su patriarca del culto Gene Stealer ujú. con el avatar de Kane dentro del mundo astronave. Entonces se había Holy hecho como un híbrido shit. tiránido con el avatar de Kane. Entonces Ajá. estaba medio bizarro. Ujú. Eso sí va a Pero, estar. o sea, aparte de esos, no recuerdo con otras razas más que pues los humanos y los Eldar. O sea, los O sea, con humanos los orcos también. porque... Sí, exacto. O sea, los humanos porque son la mayoría. Y con los orcos no puede funcionar. Ese es el problema. Sí, los orcos no funcionaría, de hecho, porque los orcos se darían cuenta inmediatamente de que ese güey no pertenece a la especie, o sea, es como ya Pero... instintivo de, pues, ese güey está raro, ¿no? You not orc. O sea, aunque están retardados los torcos, pues sí tienen como sentido común también. Sí, pero eso sí, Y los espera. necrones, pues son robots, entonces no. Sí, exacto. O sea, no le puedes, no le puedes inyectar nada, ¿no? O sea, no, y además no O tienen quizá los Tao, biomasa. quién sabe, pero. Sí, o sea, yo creo que todo eso se Mm, puede mezclar, pero la raza más abundante de la especie ahorita, que son los humanos, y también la más susceptible, o sea, a pesar de todo, obviamente también podrías combinarlo con los Eldar, más que nada con cualquier inteligencia, o sea, porque todos funcionan de la misma manera, sí. a excepción de unos que tengan un escudo de protección llamado Gorkan Mork, o que sean no muertos, literalmente manejados por sus líderes. Entonces está un poco cabrón hacerlo del resto. Pero ahora sí que ya se pueden imaginar cuáles caen y cuáles no caen. Sí, ya nada más de ver. Los Tao tal vez son un buen ejemplo. O sea, Ujú, quizás sí hay cultos Gene Stealer dentro de sus planetas, pero ujú. pues nunca se ha dicho que no los haya, entonces puede ser que sí. Igual facciones del caos, estaría muy difícil que los puedan influenciar Ujú. porque ya están siendo constantemente influenciados por otros, ¿no? Sí, a menos que sean humanos, o sea, como cultistas que viven Haz en de un planeta cuenta. ahí medio rarito y de Ujú. repente llegan unos Gene Stealers y los infectan, pues yo creo que ahí sí se podría. Pero ya, por ejemplo, Astartes del caos o Ujú. demonios del caos, no, Está no se difícil. podría. Ok, Está difícil. Ajá, siguiente. Ujú. la siguiente nos pregunta Adrián Rubalcaba y dice, ¿los primarcas tuvieron alguna pareja sentimental o algo así? No Uf. sé por qué salió esa pregunta, pero... Uf. Uf. No, pero que yo Definitivamente. recuerde, o sea, obviamente son Marines, son los papás de los Marines, Yo obviamente vi no a tienen. Gilliman besándose con un Tao, es Ah, bueno, verdad. sí. No con Ibrain, con la Eldar esta. También. La Eldar chichona. Sí. Y, o sea, lo único que recuerdo es este Horus, Ujú, que no es una pareja sentimental, obviamente, pero en las primeras novelas tiene esta rememoradora que es como su documentalista, como la que le está escribiendo su biografía, ujú, que la asignan, que se llamaba Petronela Vivar, que era una chava que era una noble de la tierra. ujú, Pero, o sea, pinche Horus al final la mata, le en el cuello, así bien culero, ya cuando se descubre la herejía. ujú, Angron, por ejemplo, estaba la capitana esta de su nave, que era Lotarra Sarin, ujú. que era como la única vieja que a la que el Angron no se le ponía el pedo. O sea, imagínense para que un primarca no se le ponga el pedo. O sea, y el primarca más emputado de todos, que es Angron, Ujú. y incluso se calmaba cuando estaba la vieja, pero obviamente tampoco no era una pareja sentimental ni nada. O Exacto. sea, obviamente, pues, o sea, esos son los únicos casos que se me vienen a la mente, o sea, y no son parejas sentimentales. O sea, vamos a lo mismo, Recordemos el autismo programado de los primarcas. sí, de Ujú, los primarcas. ujú, O sea, y además están igualmente como quizá no estén tan programados como las tartes normal, ujú, pero al final de cuentas todo está impreso en su código genético, entonces tal vez también están como suprimidos sexualmente. ujú. O sea, porque son soldados hechos para un bien supremo, que es
conquistar la galaxia para el emperador, bueno, Exacto, para el nombre del imperio. exacto. Entonces sí, no hay tanto así como... O sea, está el meme este, ¿no? De Gilliman y la elfa esta, Ujú. que lo revivió, pero Y vaya que pueden mientras no hacer sea fanart oficial de es un eso. meme. Sí, exacto. Y vaya que pueden hacer fanart de eso, pero... Y vaya que es bastante descriptiva esa fanart, pero definitivamente, oficialmente, no. No, oficialmente no. Ujú, Entonces la siguiente, nos las pregunta Rafael Oroz en Facebook y dice, ¿aún se pueden corromper titanes al caos en el milenio 41? Y la respuesta corta es sí. pues sí, o sea, O sí sea, puedes, ajá. sí. Ujú. O sea, O sí. sea, porque muchos creen que o sea, solo se puede corromper gente después de solo se corrompió gente durante la herejía de Horus, pero eso no es real. O sea, desde la herejía de Horus que acabó, se han corrompido muchos, no solo, por ejemplo, soldados de la Guardia Imperial o Ujú, habitantes del Imperio, ujú, sino hasta incluso astartes, ujú, que no eran de las legiones traidoras originales, ujú, sino eran de capítulos que fueron haciendo después de la herejía de Horus. ujú, Y también las legiones titánicas son igual. O sea, por ejemplo, tenemos el ejemplo de la Leyo La Crimea, que se rebeló contra el Imperio en el milenio 39. O sea, fue hace poco, vamos a decirlo así. ujú. La mandaron a una misión ahí a conquistar una zona en las estrellas de Halo, que es una parte lejana de la galaxia. Y dijo, pues, ¿qué crees? Ya no nos ve el Imperio, nos vamos a pasar al caos. Y se pasó al caos con todos sus titanes. Ujú, Igual la Adamantium Fury, que es otra legión que también se pasó en el milenio 41 al caos. O ujú. sea, sí, el tiempo no es como un limitante para unirte al caos. Sí, o sea, no, o sea, la influencia siempre está ahí, las razones son múltiples y variadas, entonces puedes elegir cuando tú quieras unirte al caos, inclusive te puedes unir al caos secretamente, o sea, ir influenciando las ¿Sí? cosas desde las sombras, como lo hacen muchos aristócratas Del Imperio. del imperio, muerta a la burguesía. Bueno, ya continuamos. Y ya la última pregunta nos la hace Audrey. Qué Un raro. saludo. Ajá. Uno de los promotores de este episodio. Uno de los Cabrón. patrocinadores. Ya le Dice, agarré es cariño, picosita, ¿eh? ¿eh? Ya le agarré cariño. Ajá. ¿Eh? Ya le agarré cariño a la payasita esa. Dice, un saludo a Pixie. Ujú. Dice, ¿por qué censuran a Farsight? ¿Por qué censuraron a Farsight los eterios? ¿Y qué fue lo que lo orilló a salirse del Imperio Tau? Ah, pues qué ¿O bueno que ya lo nosotros qué contestamos. creemos? Qué bueno que ya lo contestamos. No, Sí, pues ya medio la respondimos. no, o sea, Pero es que pues los Tao son mucho de seguir la ideología de cada, o sea, de cada uno, así como cuando todos fueron convencidos por el bien supremo y todo eso. Entonces, un Tao que no es un Tao vale verga, ¿no? Es uno de los ejemplares más chingones que tienen, demostrando una disidencia ante los jefes, pues obviamente podría hacer una reacción en cadena que destruya completamente su jerarquía que tienen. sí, además es que el Imperio Tau también está mucha propaganda, Ujú, que no me sorprende por lo mismo, ujú, de que los eterios son infalibles, ¿no? De que todo está bajo los eterios y de que el Imperio Tau en pocas palabras es perfecto. No tiene errores ni nada, o sea, pero el primer ejemplo fue Farsight. Farsight fue el primer Tau que abiertamente se rebeló contra el Imperio, por así decirlo. Fue el primer Tau que se dio cuenta del control que tienen los eterios sobre la demás especie. Entonces, obviamente no era alguien que ibas a tener ahí cerca de los demás Tau, porque al ujú. final de cuentas era un personaje muy influenciable, bueno, que influenciaba mucho a la gente, y pues lo mejor fue borrarlo de la historia y que los Tau olvidaran a Farsight. Y que lo orilló, pues eso que ya vimos, o sea, lo de Arthas Moloch, el incidente en Arthas Moloch, que lo pueden leer ahí en la wiki de Warhammer 40.000. Busca en Farsight y ahí viene una parte que habla del incidente de Arthas Moloch y ahí se lo explican muy bien, lo que Ujú, les contamos hace rato. ujú, Pero más que nada eso, de también de que los etéreos guardaron mucho ese secreto de las propias entidades que residen dentro de la disformidad. ujú. Pero sí es muchos factores, Es que yo creo. es más que nada como
¿cómo puede haber otra narrativa excepto que la nuestra? Y a través de los tiempos, pues todos los elites de la historia siempre han querido mantener su propia narrativa de cómo ha sido la historia, el orden natural de las cosas. Entonces, si tú rompes eso, pues hijo de la chingada, puedes romper toda la sociedad. O sea, esto no es algo como, ay, vamos a tener un desmadre. No, 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 o sea, esto puede romper absolutamente toda tu sociedad, todo tu plan, todo, inclusive pueden cambiar el plan del bien común y hacerlo otra cosa, ¿no? O sea, perdón, el bien supremo y no sé, hacerlo el bien universal, no sé qué, bla, bla, bla. O sea, cambiarlo, pues. Entonces sí es muy peligroso. Sí, la verdad sí. Ujú. Entonces ahí está toda la piedra fundacional del Imperio Tau se caería si supieran de la historia de Farsight. Por eso ahí lo tienen censurado, lo Es tienen funado. exactamente. Y bueno, bueno gente, esto ha sido el episodio de los Tao. Ya saben, nosotros somos sus fundados más queridos. Yo soy Kench. Me pueden encontrar en @VoxPopuli22 en Twitter o en @Kench88 en Telegram si me quieren hablar. Y a Facio lo pueden encontrar en @Facio Eternum. Si están viendo el video, no estarían preguntando eso. Perdón, Facio-Eternum. Nos pueden encontrar en Sí. iBooks, en Spotify, en YouTube, en Telegram, en muchos, muchos, muchos lugares. Ya les he dicho, si tienen una madre que reproduce podcast, probablemente estemos. Solamente en Apple todavía no estamos, pero ahí estoy viendo que al parecer necesitas una cuenta, pero esa cuenta necesita estar atada a una madre, entonces es un desmadre. Pero de todas formas, vamos a ver la manera, seguramente, de que se puede, se puede. Seguramente hay una manera de que se pueda hacer todo esto. Y... ¿algo más que decir, Facio? Eh, pues nada, gente, ya saben, síganos. A mí me pueden seguir también en mi página personal de Facebook, que es Facio Eternum 5, ya de shitpost. Ujú. Aparte de esto de Warhammer para Prietos, también está la página de Warhammer para Prietos en Facebook, el canal de Telegram. Hay unas buenas relatos cortos que subí ya hace un tiempo de los Tau. De hecho, hay uno que habla sobre el comandante Farsight. Son relatos cortos de 50 páginas, cada uno son 3. Ya están traducidos al español. No es la mejor traducción algunos, pero pues es una traducción buena. Exacto. También, Pero también podrían también les aprender inglés. recomiendo Stringstorm. ¿Eh? También podrían aprender inglés. También podrían aprender inglés y los encuentran mucho más fácil. De hecho, lean las novelas de Phil Kelly, son un buen inicio para empezar con Farsight y con los Tau. De Si hecho. quieren una novela bien, bien, bien. Ujú. Les recomiendo Stringstorm, tiene una canción que es del comandante Farsight, que está muy Ajá. cagada, que es como opening de anime prácticamente. Exactamente. De hecho, la están escuchando ahorita. Ajá. Sí, es la historia, es que Farsight es un personaje de anime, es literalmente un viejito, porque ya está viejito, con una espada, conduciendo un mecha, Ujú. junto a su grupo de amigos que van peleando contra demonios y contra alienígenas. Yo vería O ese sea, anime. Yo vería ese la anime. historia perfecta para un anime. Sí, yo sí me chutaba ese anime. La verdad, yo también. Ujú. También hoy anunciaron el juego este de Battle Sister, que va a Ujú. ser un juego de VR. Ujú. Se ve bien, o sea, obviamente es un juego de VR y por sus mismas limitantes, pues no va a ser un super juego. Exacto. Pero pues si tienen VR y les alcanza para comprar un juego de esos o comprarse un VR, pues denle una checada. Sale el 12 de noviembre, ya lo anunciaron. Ujú. Y es oficial, o sea, la licencia es oficialmente otorgada por Games Workshop al estudio que la va a hacer. Y hace una semana salió Necromunda, Ujú. Underhide Wars, Ujú. que también es un muy buen juego. Ujú. Ya está ahí listo. Habla sobre las bandas criminales que viven dentro de la ciudad colmena de Necromunda, Ujú. del Imperio. Y es un tipo de RPG realista, en tercera persona. Muy parecido a los XCOM o al Mechanicus, pero en tercera persona y con mucho más libertad de movimiento. Sí, sí. Está muy bueno. Y no es tan culero y tan castigador como Deus Ex. O sea, no, 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 hijo de su puta madre. Sigo enojado con ese juego, pero bueno. Sí. Pero bueno, Entonces gente. ya saben, gente, sigan compartiendo el podcast. Nos pueden encontrar en Evox, que está creciendo mucho, que es un lugar donde muchos me han informado que ahí lo escuchan en Evox. Ujú. También es en YouTube, en Facebook, en Instagram. Digo, Ujú. en Instagram nos falta hacer una cuenta. Ujú. En Spotify, el canal de Telegram, para Ujú. que puedan ver las novelas. Ujú. Y pues sin nada más que decir, salud y victoria y que el emperador los acompañe.